Nunca pensé que después de sobrevivir a la guerra, lo que realmente me destrozaría sería volver a casa. Porque allá, entre explosiones y gritos, yo sabía lo que debía hacer. Pero aquí no tenía nada. Ningún trabajo, ningún lugar al que llamar hogar, ningún propósito. Solo una mochila vieja, cicatrices que no se ven, y un silencio que pesaba más que cualquier arma que había cargado. El día que regresé, caminé durante horas por el pequeño pueblo donde había crecido. Las miradas eran frías, algunas curiosas, otras simplemente indiferentes. Yo ya no encajaba en ese lugar. No sabía si alguna vez volvería a encajar en algún lugar. Pero entonces, cuando menos esperaba algo bueno, recibí una carta. Una carta que cambiaría todo. Una carta que decía que había heredado un rancho. Mi tío, un hombre al que había visto pocas veces, me había dejado su tierra, su casa, su última voluntad. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a esperanza. Un lugar para empezar de nuevo. Un trozo de mundo donde podría reconstruirme. Pero claro, esa esperanza duró poco. Porque cuando llegué al rancho, cansado, sucio, con la espalda rota pero con el corazón un poco encendido, me encontré con algo que no esperaba. El alcalde del pueblo estaba parado en la entrada, con un papel en la mano. Y con una sonrisa que no era de bienvenida. Era una sonrisa de alguien que ya había decidido que yo no pertenecía allí. Este rancho no es tuyo, me dijo. Y esas palabras dolieron más que cualquier herida que había traído de la guerra. Cuando volví de la guerra, pensé que lo peor ya había quedado atrás. No imaginaba que la verdadera batalla comenzaría aquí, en mi propio país, frente a personas que jamás habían escuchado un disparo, pero que podían destruir vidas con una sola firma. Y aunque esta historia parezca increíble, te aseguro que cada momento lo viví con el corazón acelerado, las manos temblando y la sensación constante de que alguien quería arrebatarme lo único que me quedaba. Pero antes de contarte cómo un simple soldado terminó enfrentándose al hombre más poderoso del pueblo, quiero pedirte algo importante. Mano blanca indicando hacia la derecha, déjale tu like a este vídeo, porque eso me ayuda muchísimo a seguir contando estas historias. Mano blanca indicando hacia la derecha, suscríbete al canal si te gustan los relatos intensos, llenos de misterio, injusticias y giros inesperados. Mano blanca indicando hacia la derecha y cuéntame desde qué ciudad, país o rincón del mundo estás viendo este vídeo. Me encanta leer los comentarios y saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora sí, déjame llevarte al día exacto en el que todo comenzó. El día en que recibí la noticia que cambiaría mi destino. El día en que supe que, después de perderlo todo, algo me había sido dado, aunque al principio no entendía por qué. Un rancho. Un lugar remoto, silencioso, rodeado de montañas y campos secos, donde mi tío había vivido sus últimos años. Ese rancho era mi oportunidad de empezar de nuevo. De reconstruirme. De ser alguien más que el soldado que volvió con las manos vacías. Pero como descubrirás, cuando un hombre poderoso quiere algo, hace todo lo posible para conseguirlo. Y el alcalde de este pueblo quería ese rancho. Quería que yo desapareciera. Y yo no estaba dispuesto a rendirme. Nunca olvidaré el olor del polvo levantándose bajo mis botas mientras caminaba por la carretera vieja que llevaba al pueblo. Después de años en la guerra, uno aprende a reconocer ciertos silencios. Y el silencio de aquel camino no era un silencio cualquiera. Era el silencio de un lugar que había cambiado en mi ausencia. Un silencio pesado, denso, casi incómodo. Era como si el pueblo mismo supiera que yo había vuelto sin nada. Sin familia. Sin hogar. Sin un plan para el futuro. Solo con una mochila, un par de cartas arrugadas y el uniforme que ya ni siquiera me quedaba bien. Pero incluso así, había algo dentro de mí que insistía en seguir adelante. Aún no sabía que la vida estaba a punto de darme un golpe inesperado. Uno de esos golpes que te sacuden, te empujan y te obligan a descubrir quién eres realmente cuando todo lo demás te es arrebatado. Cuando llegué a la oficina de correos, el sol estaba cayendo detrás de las montañas. La mujer que atendía, una señora de cabello gris trenzado y ojos afilados, me miró como si hubiera visto un fantasma. Tú eres Lucas Arenas, ¿verdad? Me preguntó con la voz entre sorprendida y dudosa. Asentí. A esas alturas, no tenía ni fuerzas para hablar. Tengo algo para ti. Llegó hace una semana. Se agachó, rebuscó entre un montón de sobres y finalmente sacó una carta amarillenta, sellada con cera roja. El corazón me dio un vuelco.
No por la carta en sí, sino por el sello. Lo reconocí al instante. Era de mi tío Esteban. Un hombre solitario, duro como el hierro, de esos que trabajaban más que hablaban. Lo veía solo en las fiestas familiares, y siempre me saludaba con un gesto firme, casi militar. No sabíamos mucho el uno del otro. Pero él, siempre me miró como si entendiera algo de mí que nadie más veía. Temblando un poco, rompí el sello. La guerra te ha quitado demasiado. Alguien tiene que devolverte algo. No estaré ahí para explicarlo, pero el rancho, es tuyo ahora. Me quedé inmóvil. El rancho. Su rancho. Ese lugar enorme, aislado, con hectáreas y hectáreas de tierra, establos viejos, corrales oxidados y una casa de madera que siempre parecía estar a punto de derrumbarse. Un sitio más duro que cualquier campo de batalla, pero honesto. Un lugar que no te mentía. Lo siento por tu pérdida, dijo la mujer suavemente. Tu tío era un buen hombre. No supe qué decir. Porque, en realidad, no sabía si había sido un buen hombre. Solo sabía que ahora, era lo único que me quedaba. Esa misma tarde tomé el camino hacia el rancho. Caminé kilómetros, sintiendo cada paso como si cargara el peso de un tanque sobre los hombros. Pero cuando llegué a lo alto del sendero, lo vi. Y algo en mí se quebró. El rancho estaba exactamente como lo recordaba, pero a la vez completamente distinto. Las cercas estaban torcidas, el techo de la casa tenía agujeros, el molino no giraba desde hacía años, y el campo parecía abandonado. Pero aún así, había algo hermoso en todo eso. Algo puro. Algo que me daba una sensación de pertenencia que no sentía desde antes de la guerra. Ese era mi hogar ahora. Mi oportunidad. O eso creí. Porque cuando llegué a la entrada, vi una camioneta negra estacionada justo delante del portón. Era un vehículo nuevo, brillante, el tipo de vehículo que muy pocas personas en ese pueblo podían pagar. Un hombre bajo, de traje ajustado y sombrero caro, estaba de pie junto a la camioneta, conversando con dos sujetos corpulentos que parecían guardaespaldas. ¿Podemos ayudarte en algo? Pregunté con la voz dura, sin intención de sonar amable. El hombre se giró lentamente. Tenía una sonrisa fina, afilada, como una navaja nueva. Tú debes ser Lucas, dijo sin presentarse. El héroe de guerra, o eso dicen. No me gustaba cómo sonaba eso. Estoy aquí por el rancho. Es mío. El hombre soltó una risa corta. No, no lo es. Sus palabras cayeron como un balde de agua helada. Mi tío me lo dejó. Tengo la carta. Esa carta no tiene validez, respondió él, moviendo la mano con desdén. Tu tío tenía deudas. Deudas muy grandes. Y el rancho está embargado por el municipio. ¿Embargado? Pregunté, sintiendo la rabia hervir en mi pecho. El hombre dio un paso hacia mí, sin perder su sonrisa venenosa. Soy el alcalde, muchacho. Y te lo diré de manera simple para que lo entiendas. Este lugar ya no te pertenece. Puedes dar media vuelta, y olvidar que esto alguna vez fue parte de tu vida. Uno de sus guardaespaldas dio un paso adelante, como si fuera a empujarme. Instintivamente, me enderecé, poniendo la mano cerca del bolsillo donde solía llevar mi navaja en servicio. Lo notaron. Se detuvieron. Te lo digo por tu propio bien, continuó el alcalde. Hay cosas que no entiendes. Asuntos delicados. Este rancho va a servir para un proyecto importante para el pueblo. No podemos permitir que un soldado recién bajado del avión se meta en medio. No respondí. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. Además, añadió él, acercándose lo suficiente como para hablarme al oído, tu tío no murió de forma natural. Y si yo fuera tú, no haría muchas preguntas. Cuando se alejó, algo dentro de mí se partió. La rabia, el dolor, la sensación de injusticia, todo se mezcló. Vámonos, ordenó el alcalde a sus hombres. Subieron a la camioneta y dieron media vuelta. El motor rugió mientras se alejaban dejando una nube de polvo en el aire. Me quedé solo frente al portón cerrado, con la carta de mi tío en la mano y un nudo en la garganta. Ese rancho era mío. Lo decía la carta. Lo decía mi sangre. Lo decía mi memoria. Pero para el hombre más poderoso del pueblo, yo no era nadie. Y ahí, en medio del silencio que volvió a caer sobre el campo, entendí algo con absoluta claridad. La guerra no había terminado para mí.
Acababa de cambiar de enemigo. El día después del enfrentamiento con el alcalde fue uno de los más largos de mi vida. Dormí poco, con el sonido del motor de la camioneta aún retumbando en mi cabeza, como si fuera un eco lejano de los camiones militares que usábamos en el frente. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa del alcalde, esa sonrisa falsa, pulida, peligrosa. Una sonrisa de hombre que está acostumbrado a que nadie le diga que no. Pero yo no era nadie. Me levanté antes del amanecer. El pueblo aún dormía, envuelto en una quietud casi fantasmal. Las luces de los postes seguían encendidas, y el aire frío de la madrugada me golpeó con fuerza cuando salí de la pequeña habitación que había alquilado. Por un segundo, sentí una punzada de nostalgia. La muerte tiene un olor. El amanecer también. Ambos se parecen un poco. No sabía exactamente cuál era mi plan. Solo sabía que tenía que hacer algo. No podía aceptar que alguien me arrebatara la última cosa que me quedaba en el mundo. No después de haber sobrevivido a cosas que nadie en ese pueblo podría imaginar. Empecé por lo lógico, buscar información. El alcalde decía que el rancho estaba embargado. Pero nadie embarga tierras sin un registro, sin documentos, sin dejar algún tipo de rastro. Así que me dirigí hacia la oficina de registros del municipio. El edificio era pequeño, antiguo y olía a papel mojado. Una mujer delgada, con lentes grandes y cabello recogido en un moño tenso, tecleaba en una computadora vieja. «Buenos días», dije, intentando sonar más calmado de lo que realmente estaba. Ella levantó la vista, me observó un instante y luego sonrió con una amabilidad sincera, muy distinta a la falsedad del alcalde. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito información sobre un rancho». El rancho Arenas. Pertenecía a mi tío. Él murió hace poco. El nombre pareció hacerla tensarse un segundo. «Ah, el rancho Arenas. ¿Lo conoces?», pregunté. «Todos aquí lo conocen», respondió con un suspiro. «Pero no porque sea un lugar especial, sino porque siempre estuvo envuelto en problemas». «¿Problemas?», fruncí el ceño. Ella no respondió de inmediato. En vez de eso, comenzó a teclear, buscando los archivos digitales. «¿Cómo se llama tu tío?». «Esteban Arenas». Sus dedos se detuvieron. La pantalla parpadeó. La mujer frunció los labios antes de leer en voz baja. «Propietario, Esteban Arenas. Fecha de fallecimiento, hace 3 semanas. Transferencia de propiedad, pendiente. Embargo municipal, solicitado, pero no aprobado». «¿No aprobado?», pregunté, sintiendo que la rabia comenzaba a convertirse en algo más frío, más calculado. «No aprobado», repitió ella. «El embargo no se ha validado. Falta un documento». «¿Qué documento?». «Una firma. La firma del juez del distrito». Sonreí, aunque no tenía motivos para hacerlo. El alcalde había mentido. Otra vez. «Entonces, legalmente, ¿el rancho sigue siendo mío?». La mujer dudó un momento. «Legalmente, aún no hay propietario asignado». «Tengo una carta de mi tío», respondí, sacándola de mi bolsillo. «¿Dónde me lo deja a mí?». Ella la observó con detenimiento. Esto es un testamento informal», dijo finalmente. «No tiene validez legal completa. Aunque, declara intención de herencia. Si un juez la confirmara, podrías recibir el rancho sin problemas». «¿Y qué tendría que hacer?». «Presentarte ante el juez del distrito». «¿Dónde está el juez?». «En la ciudad principal. A 3 horas de aquí». Asentí. Era un camino largo, pero no tenía alternativa. «Gracias», le dije. Pero cuando me dirigía a la puerta, la mujer me llamó suavemente. «Oye, Lucas». «¿Sí?». Ella bajó la voz. «Ten cuidado. No sé qué está pasando con ese rancho, pero no eres el primero que pregunta por él. Y algunos de los otros desaparecieron después de hacerlo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No por la amenaza directa, sino por la expresión de la mujer. Esa mezcla de miedo y compasión que solo alguien sincero puede tener. «Gracias por advertirme», respondí. Salí del edificio con la mente hecha un torbellino. ¿Por qué el alcalde quería el rancho? ¿Qué había allí que le resultara tan importante como para mentir, manipular documentos y enviar guardaespaldas? ¿Y qué tenía que ver mi tío con todo eso?
Mientras caminaba por la calle principal, vi a un hombre sentado frente a la tienda de abarrotes. Tenía barba gris, ropa gastada y una mirada que parecía haber visto demasiado en la vida. Me observó mientras pasaba. «Tú eres el sobrino de Esteban», dijo sin levantarse. Me quedé helado. ¿Lo conocías? Claro que sí. Todos lo conocíamos. Aunque él no hablaba con muchos. ¿Sabes lo que pasó con él? El hombre soltó una risa amarga. Sabemos lo que dijeron que pasó. Pero eso no significa que sea lo que pasó realmente. ¿Y qué dijeron? Que murió en un accidente. Que se cayó del caballo. ¿Y tú no lo crees? El hombre escupió al polvo. Tu tío montaba mejor que cualquiera en este valle. Entonces, ¿qué crees que pasó? El hombre me miró fijamente, como si estuviera evaluando si podía confiar en mí. Creo que tu tío sabía algo que no debía saber. Y creo que alguien se aseguró de que guardara silencio. Una corriente fría me recorrió el cuerpo. ¿Quién? Pregunté. Él no respondió. Simplemente señaló hacia el ayuntamiento, donde la bandera se movía perezosamente con la brisa. El mensaje estaba claro. Decidí volver al rancho por mi cuenta. No podía cruzar el portón, el alcalde había puesto un candado enorme, pero podía rodear parte del terreno desde la colina lateral. Conocía bien esa área. Cuando era niño, solía correr por allí, escondiéndome entre los matorrales mientras mi tío me llamaba a gritos. Subí por el sendero pedregoso. El sol comenzaba a ponerse, pintando los campos de un color dorado casi irreal. Desde arriba, el rancho se veía distinto. No abandonado. No vacío. Sino vigilado. Vi movimientos. Sombras. Hombres entrando y saliendo de la casa, como si estuvieran llevando cosas o revisando algo. No eran del pueblo. Lo sabía por su postura, su forma de moverse, su ropa oscura y uniforme. Tenían radios, armas discretas y una actitud que conocía demasiado bien. No eran granjeros. No eran trabajadores. Eran hombres acostumbrados a recibir órdenes. Y obedecerlas sin hacer preguntas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué estaban buscando? ¿O qué estaban intentando ocultar? Saqué los binoculares que llevaba desde la guerra, un hábito que nunca perdí, y enfoqué en una ventana. Lo que vi hizo que el estómago se me torciera. Había cajas marcadas con un símbolo extraño. Un símbolo que había visto antes, en los papeles viejos que mi tío guardaba en un cajón secreto cuando yo era niño. Un círculo dividido en 3 partes, como un sol roto. Un símbolo que mi tío siempre decía que no debía tocarse. Un símbolo que yo había creído que pertenecía a supersticiones de hombre viejo. Pero ahora, lo estaban usando esos hombres. ¿Mi tío estaba involucrado en algo más grande? ¿Algo que el alcalde quería controlar? Sentí como el aire me faltaba. Esto ya no era un simple conflicto por tierras. Había algo oscuro, algo profundo, algo escondido bajo el suelo de ese rancho. Y fuera lo que fuese, alguien había creído que valía la pena matar por ello. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me giré instintivamente. No deberías estar aquí, dijo una voz grave. Un hombre surgió entre los árboles. No era uno de los del rancho. No tenía armas visibles. Y su ropa era simple, pantalón vaquero, camisa vieja, botas desgastadas. Pero había algo familiar en su mirada. Una mezcla de cansancio y valentía que reconocí al instante. Era un veterano, como yo. ¿Quién eres? Pregunté, sin bajar la guardia. Él levantó las manos en son de paz. Alguien que conoció a tu tío mejor que nadie. ¿Esteban? ¿Tú lo conocías? El hombre asintió. Me llamo Manuel. Y sí, lo conocí. Y ahora que estás aquí, supongo que él tenía razón. ¿Razón en qué? Manuel respiró profundamente, como si estuviera preparándose para decir algo que llevaba tiempo guardando. Que el rancho iba a traer problemas. Que había secretos enterrados. Que un día, su sobrino regresaría de la guerra y se vería metido en algo muy peligroso. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Mi tío sabía que yo iba a heredar el rancho? Tu tío sabía muchas cosas, dijo Manuel, bajando la vista. Cosas que el alcalde quería. Cosas que hombres como esos, señaló hacia la casa, vinieron a buscar. ¿Qué cosas? Manuel me miró directamente a los ojos.
Tu tío encontró algo en esa tierra. Algo que podría cambiar este pueblo, y tal vez más allá. ¿Qué encontró? Pregunté con el corazón acelerado. Manuel apretó los labios. No te lo puedo decir aquí. Nos están vigilando. Entonces dímelo en otro lugar. Él negó con la cabeza. No. Antes, tienes que ver algo. Algo que tu tío dejó para ti. Y allí, bajo la luz naranja del atardecer, Manuel me entregó un pequeño cuaderno de tapas de cuero. Viejo. Usado. Con el mismo símbolo del sol roto dibujado en la portada. ¿Qué es esto? Pregunté. Manuel dio un paso atrás. Es la verdad, Lucas. O al menos, el comienzo de ella. Y sin decir una palabra más, desapareció entre los árboles, dejándome solo con el cuaderno y la certeza de que mi tío había estado involucrado en algo peligroso, prohibido y muy, muy valioso. Mientras el viento nocturno comenzaba a soplar, abrí la primera página. Y mi vida cambió para siempre. El viento golpeaba los ventanales rotos de la casa del rancho mientras la noche caía pesada, espesa, sin estrellas. Las luces del pueblo se veían a lo lejos como pequeños fuegos que apenas lograban atravesar la oscuridad. Yo estaba sentado a la mesa de madera, apoyando los codos y mirando las sombras proyectadas por la vieja lámpara de queroseno. No podía pensar en otra cosa más que en las palabras del alcalde, sus amenazas y la mirada de miedo que Mateo había mostrado cuando hablamos de las deudas de mi tío. Demasiado miedo para ser un simple rumor. Demasiado miedo para no significar algo real. Y mientras más lo pensaba, más me convencía. El rancho tenía un secreto. Uno grande. Uno peligroso. Uno por el que un hombre como el alcalde estaba dispuesto a matar. Dormí poco esa noche. Cuando el sol apenas empezaba a asomarse por encima de las colinas, ya estaba frente al viejo granero. La tierra estaba removida. El candado, torcido, como si alguien lo hubiera intentado forzar recientemente. Empujé la puerta. Un crujido profundo resonó por todo el lugar. Adentro, el olor a heno húmedo se mezclaba con otro aroma más metálico, más fuerte, casi químico. Mis botas levantaban polvo mientras caminaba entre herramientas oxidadas, arneses viejos y barriles que parecían fuera de lugar. Me acerqué a uno. Lo toqué. Estaba frío. Lo abrí. Vacío. Pero no un vacío normal. El interior olía a combustible. A gasolina. ¿Por qué demonios hay barriles de combustible en un rancho abandonado? Pensé. Y entonces la respuesta me golpeó con fuerza. Contrabando. No el tipo pequeño, de aficionados. No. Esto era grande. Organizado. Carísimo. Y mi tío. Mi tío había estado metido en esto sin querer. Seguí explorando, tratando de entender la magnitud de lo que estaba viendo. En una esquina, cubierta por una manta sucia, encontré una caja de metal. Parecía una caja fuerte portátil, pesada, cerrada con un candado grueso. Intenté moverla. Pesaba demasiado. La arrastré hacia la luz. El metal tenía marcas de golpes, rasguños, y en un lateral se veía algo grabado muy pequeño. MA. El mismo símbolo que había visto antes, pintado en un barril y también en la camioneta del alcalde. MA. Municipalidad de Arroyo Verde. El municipio. El alcalde. Todos los puntos empezaban a conectarse. Me quedé mirando la caja por varios segundos. Algo me decía que ahí estaba la clave de todo. Que lo que fuera que contenía explicaría por qué el rancho no era mío, por qué el alcalde había aparecido tan rápido, por qué mi tío había muerto de forma tan conveniente. Busqué herramientas. Encontré una palanca oxidada. Golpeé el candado. 1, 2, 3 veces. Hasta que finalmente cedió. La caja se abrió con un chirrido seco. Adentro había sobres llenos de dinero, documentos sellados, mapas del rancho marcados con rutas de entrada, y varias listas de nombres con cantidades anotadas al lado. Era una lista de pagos. Pagos ilegales. Sobornos. Compras. Movimientos de mercancía. Y en todas partes. El nombre del alcalde. No solo eso. El nombre de mi tío aparecía también. Pero no como parte del negocio. No. Aparecía subrayado, con una nota a un costado. Pendiente, eliminar obstáculo. Me quedé helado. Sentí un hueco abrirse en mi estómago.
Mi tío no había sido parte de nada. Había descubierto accidentalmente un almacén ilegal en su propio rancho. Intentó denunciar. Intentó cerrarles el paso. Intentó echarlos. Y ellos lo mataron. Un ruido afuera me hizo girar. Pasos. Varios. Rápidos. Urgentes. Me escondí detrás del tractor viejo justo a tiempo. La puerta del granero se abrió de golpe. Revisen todo, ordenó una voz profunda. Lucas está aquí. No puede haber ido muy lejos. Eran 3 hombres. Hombres del alcalde. Los mismos de la camioneta del primer día. Uno pateó un barril. Otro revisó detrás de los montones de heno. El tercero se acercaba peligrosamente hacia donde yo estaba. Mi corazón latía fuerte. Demasiado fuerte. Traté de controlar mi respiración. El hombre pasó tan cerca que pude oler el tabaco en su ropa. ¿Seguro que está aquí?, preguntó uno. El alcalde recibió aviso, respondió el que parecía el líder. Alguien vio a Lucas entrar al rancho. Entonces mi sangre se congeló. Alguien del pueblo me había delatado. ¿Quién? ¿Mateo? ¿La mujer del correo? ¿Cualquiera que me hubiera visto pasar? No podía confiar en nadie. Nadie. Esperé. Ellos revisaban cada rincón, cada barril, cada pilar del granero. Solo faltaba un lugar. El tractor detrás del cual yo estaba escondido. Revisa ahí, ordenó el líder. El hombre caminó directo hacia mí. Tomé una decisión. No podía seguir escondido. No podía dejar que encontraran la caja de metal. No podía permitir que destruyeran la única prueba que tenía. Agarré el mango de una pala que estaba tirada en el suelo. Me levanté con un movimiento rápido. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, lo golpeé en la cabeza con toda mi fuerza. Cayó como un saco de harina. ¡Ay!, gritó uno de los otros. Lo encontré. Corrí hacia la salida lateral, donde la madera del granero estaba rota. Salté por el hueco y caí sobre el barro húmedo. Empecé a correr cuesta abajo, hacia el cerco que daba a la parte trasera del rancho. Escuché disparos. Gritaban mi nombre. Perros ladrando. Corrí sin mirar atrás. Mi cuerpo actuaba por instinto: esquivar, respirar, avanzar. Instintos de guerra que yo creía haber dejado atrás. Pero la guerra había vuelto por mí. Llegué hasta un pequeño arroyo seco. Me tiré detrás de unas rocas, jadeando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Tenía 2 opciones. Escapar. O voltar e enfrentar todo. Pero escapar significaba perderlo todo. Significaba dejar que el asesinato de mi tío quedara impune. Significaba permitir que el alcalde siguiera usando el rancho como base ilegal para su contrabando. No. No podía. No iba a hacerlo. Toqué la caja de metal que había logrado llevar conmigo. Sentí su peso. Su importancia. Eso era más que evidencia. Era mi única arma verdadera. Y la iba a usar. Esa noche regresé al pueblo en silencio, por caminos que conocía desde niño. Caminé hasta la casa de Mateo. Toqué la ventana. Él abrió con los ojos llenos de terror. Lucas, ¿qué hiciste? Nada, respondí. Solo descubrí la verdad. Le puse la caja en las manos. La abrió. Su rostro cambió por completo. Esto es. Su voz temblaba. Lucas, te van a matar. No si actuamos primero, respondí. Mateo tragó saliva. ¿Qué planeas? Lo miré a los ojos. Terminar lo que mi tío empezó. El plan era simple. Entregar las pruebas directamente a la policía regional, no a la municipal. Saltar por encima del alcalde. Exponerlo. Derrotarlo con su propio veneno. Pero nada salió como esperábamos. Al día siguiente, camino a la estación regional, nos interceptó una camioneta negra. La misma de siempre. El alcalde bajó. Sonreía. Lucas, ¿de verdad pensaste que podías ganarme? Yo apreté los puños. Mateo temblaba a mi lado. Eres un soldado, continuó el alcalde. No un político. No un estratega. Solo un hombre que no entiende cuándo debe rendirse. Hizo una señal con la mano. 2 hombres bajaron de la camioneta. Uno me golpeó por la espalda.
Caí al suelo. Otro me pateó en las costillas. Mateo gritó. Intentó correr. Lo atraparon de inmediato. El alcalde se acercó, agachándose frente a mí. Ese rancho no es tuyo. Nunca lo fue. Y tú, me tomó de la quijada, tampoco perteneces aquí. Escupí sangre cerca de sus zapatos. Él no reaccionó. Solo sonrió. Lávenlo, ordenó. Me arrastraron hacia el arroyo. Me sumergieron la cabeza en el agua helada. 1, 2, 3 veces. Hasta que casi perdí el conocimiento. Finalmente me soltaron. El alcalde se me acercó una vez más. Esta es tu última advertencia, susurró. Vete. Desaparece. Olvida el rancho. Olvida el pueblo. O acabarás como tu tío. Se dieron media vuelta. Subieron a la camioneta. Y se marcharon. Mateo se arrodilló junto a mí, desesperado. Lucas, por favor, vámonos. Esto es demasiado grande. Te van a matar. Pero yo ya no escuchaba. No podía. Mi mente estaba en otro lugar. En mi tío. En su muerte. En su lucha. En su última carta. Alguien tiene que devolverte algo. Ese alguien. Era yo mismo. Me puse de pie como pude. Dolorido. Mojado. Sangrando. Pero de pie. Mateo, le dije con voz firme, no voy a huir. ¿Qué vas a hacer? Miré hacia el rancho. Hacia la oscuridad. Hacia todo lo que había sido arrebatado. Voy a recuperar lo que es mío. Voy a destruir al alcalde. Y voy a limpiar el nombre de mi tío. El viento sopló fuerte. La tierra levantó polvo. Y ahí, en ese momento, supe que la guerra aún no había terminado. No hasta que yo ganara esta. Y así, amigos, terminó una parte de esta historia, pero no su final. Porque cuando un hombre pierde todo, su hogar, su familia, sus recuerdos, su paz, ya no queda nada que le impida luchar con cada gota de fuerza que le queda. Eso fui yo. Un soldado sin armas, sin ejército, sin órdenes, pero con una verdad tan grande que ni el alcalde, ni sus hombres, ni sus amenazas podían enterrar para siempre. Aquel rancho no era solo un pedazo de tierra. Era el último regalo de mi tío. Su último pedido. Su último acto de resistencia contra un poder corrupto que llevaba años manipulando a todo un pueblo. Un poder que me subestimó. Un poder que pensó que podía destruirme igual que destruyó a tantos otros. Pero esta vez, se equivocaron. Porque yo volví de la guerra con cicatrices que jamás desaparecerán, sí, pero también con algo que ellos nunca tuvieron. La voluntad de seguir adelante, aunque el mundo entero esté en mi contra. Y créeme, esto apenas comienza. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te atrapó, te emocionó o te hizo pensar, te invito a apoyarme. Mano blanca indicando hacia la derecha, deja tu like. Mano blanca indicando hacia la derecha, suscríbete al canal. Me encanta leerlos. Me encanta saber dónde están escuchándome. Y sobre todo, me motiva a seguir creando historias tan intensas como esta. Y recuerda, a veces, la guerra no termina cuando vuelves a casa. A veces, tu verdadera batalla empieza aquí.